Bueno, pues vamos a comenzar. Sí. Ok. ¿Ya entraron los alumnos? No hay. Hay pocos, pero ya entran. Bueno, Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, el cual está localizado en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en Campus 2, en el Laboratorio UMIES. Estamos en el Laboratorio 7 del primer piso. Y estos seminarios corresponden a dos líneas de investigación de la carrera de Ingeniería Química, una del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que es el líder del laboratorio, y otra de un servidor. Y nos ayudan con la organización la maestra Dominga Ortiz Bautista, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres. Y en esta ocasión, pues voy a pedirle a la maestra Dominga que haga la presentación. Bienvenidos y gracias por asistir. Bueno, muchas gracias. En esta ocasión vamos a escuchar una presentación de un trabajo de tesis que está realizando el exalumno Jesús Torres Ramírez. El trabajo se llama Diseño de una estrategia didáctica para la divulgación de los conceptos básicos sobre válvulas de control. Entonces, iniciamos en este momento. Tienes la palabra, Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces vamos a comenzar. Y pues como lo dijo la maestra, ese es el título del trabajo que estoy realizando, que se llama Diseño de una estrategia didáctica para la divulgación de los conceptos básicos sobre válvulas de control. Aquí lo que es importante primero es señalar cómo va a estar dividida la breve presentación. Es muy poco tiempo, pero bueno, estos son los tres temas que consideré dentro de esta presentación del seminario, que es una breve explicación sobre los conceptos básicos de lo que es una válvula de control, algunos criterios que se utilizan para la selección de la válvula y analizar muy brevemente un caso de estudio, el caso de una válvula de control de presión de un gasoducto que está físicamente instalado en el Bajío, muy cerca de la ciudad de Salamanca, ¿verdad? Entonces, así es como está organizada la presentación. Bueno, primero que nada, pues me gustaría presentarme, ya lo dijo la profesora, mi nombre es Jesús Torres Ramírez, soy pasante de Ingeniería Química y llevo muchos años o varios años trabajando en el tema de válvulas de control y reguladores de presión. También durante mi inicio, mientras todavía era estudiante, ya hace bastante tiempo, le dediqué mucho tiempo a las actividades de docencia en secundaria y en preparatoria. Y he trabajado con diferentes representantes de marcas de válvulas de control aquí en el país, principalmente Fisher Controls. Bueno, soy casado, tengo 2 hijos, 2 perros y bueno, me gusta el ciclismo, ¿verdad? Es una de mis pasiones. Entonces, antes de comenzar, me gustaría mencionar esto brevemente. Creo que es muy, muy importante que, pues ahora con la gravedad de la situación del cambio climático, que pues todos trabajemos en revertir esta situación, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Es algo muy, muy grave y yo creo que todos deberíamos enfocarnos de manera muy importante en tratar de revertirlo. Entonces, aquí simplemente en esta diapositiva yo les comparto una experiencia personal durante muchos años. Ahí están, en la diapositiva están señaladas dos tipos de lavadoras. En el primer lugar está la que yo estuve durante 15 o 20 años, que no fallaba y estuve durante mucho tiempo usándola. Estuve mucho tiempo usándola y la factura del agua normalmente oscilaba en los 14 metros cúbicos, o sea, el consumo total de la casa, no nada más de la lavadora, ¿verdad? Pero cuando terminó su vida útil, pues ya fui a buscar una nueva lavadora y empecé a revisar y pues sí vi que algunas que consumían menor cantidad de electricidad, pero principalmente una menor cantidad de agua. Entonces actualmente con este tipo de lavadoras que son de carga frontal, pues son muchísimos más eficientes desde el punto de vista energético y también del agua. O sea, el consumo de agua que antes era 14 metros cúbicos por mes, bajó ahora
a 8 metros cúbicos por mes. Entonces es una diferencia abismal, es muchísima la diferencia que notamos en eso. No éramos conscientes de ese gasto porque, bueno, toda la vida la habíamos tenido la lavadora y la usábamos. Cuando hicimos el cambio, pues sí fue dramático, ¿no? O sea, sí fue dramático. Entonces yo creo que desde actividades cotidianas que nosotros vivimos día a día, es importante que nosotros hagamos esas pequeñas actividades que puedan hacer que se disminuya el efecto que la especie humana tiene sobre el planeta, ¿no? Entonces, todo sobre eso. Luego, bueno, aquí nada más para como enfocar el tema de válvulas de control, pues de acuerdo al diccionario Merriam-Webster, válvula viene de valva, del latín, que literal quiere decir, entre algunos de sus significados, es una puerta, ¿no? Entonces, como todos lo conocemos, es lo que permite o no el paso de un fluido a través de una tubería. Entonces, bueno, solamente para clarificarlo, y bueno, en función de eso, pues está relacionado directamente con el tema de flujo de fluidos, ¿verdad? Y luego la otra palabra que acompaña a válvula de control, que es control, bueno, viene del francés contrôle, que quiere decir regulación o ejercer una influencia, ¿no? Y esto, a su vez, está relacionado con el tema de dinámica y control de procesos. Aquí en esta diapositiva hay un ejemplo de una válvula de control, ¿no? Es algo muy simple, el control del nivel de un tanque. Hay un flujo que está llegando a este tanque y la válvula de control abre o cierra para mantener un nivel constante. Obviamente tiene un sensor, un controlador, todos los elementos del enlace de control. Y al final el que determina si se mantiene el nivel o no, pues es la válvula de control, es la que permite o no que escape el fluido. Si se mantiene cerrada, pues el tanque podría llegar a desbordarse, y si se mantiene permanentemente abierta, pues podría llegar a vaciarse el tanque, ¿no? Entonces, al final, esta válvula es la que se encarga de hacer la modificación de la variable, que en este caso es el nivel. Entonces, para poder hacer el análisis de esta situación, la principal pregunta que yo me hice, o sea, digo, yo por mi formación como mucho tiempo de ser profesor, o tengo esa deformación como profesor un poco, porque muchos años estuve dando clases. De hecho, también mi servicio social lo hice enfocado en un programa de divulgación de la ciencia. O sea, siempre he estado un poco enfocado hacia eso, hacia el tema de la divulgación. Entonces, cuando me tocó trabajar en este tema de las válvulas de control, obviamente, pues también lo primero que saltaba a la vista para mí era pues la importancia de explicar adecuadamente los conceptos que están relacionados con el tema de las válvulas de control, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa, digamos que esa deformación hacia la enseñanza. Entonces, bueno, lo primero pues es definir qué es una válvula de control. Aquí, en cuanto a la definición, bueno, pues hay dos entidades que son las que emiten normas relativas a las válvulas de control, que principalmente es la ISA, que es, como lo dice aquí abajo, la Sociedad Internacional de Automatización. Originalmente era la Sociedad de Instrumentación de América, y bueno, ya actualmente es la Sociedad de Automatización Internacional. Entonces, la definición es la que dice ahí, dice dispositivo accionado por una fuente de potencia que modifica el flujo en un sistema de control. Dice, consiste en una válvula conectada a un mecanismo actuador, incluyendo todos sus accesorios, que es capaz de cambiar la posición de un elemento de cierre en una válvula en respuesta a una señal proveniente de un sistema de control. Entonces, aquí viene la norma donde está estipulado este concepto. Y por otro lado, el otro ente que regula, digamos, la terminología que se utiliza para válvulas de control, más en Europa, es la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC. Y entonces, si se dan cuenta, bueno, se puede comparar las dos definiciones, son muy similares. En esencia, la gran diferencia es que la de la ISA incluye todos sus accesorios. O sea, viene esa palabra que dice que el mecanismo actuador incluye todos sus accesorios. Entonces, digo, es aquí un poco como rebuscada la definición quizá, pero bueno, yo como quiera, como la finalidad de este trabajo es identificar los conceptos básicos que se requieren explicar para que una persona conozca bien las válvulas y evite problemáticas de operación, de mantenimiento, de selección. Bueno, pues yo hice un desglose de esta definición, ¿verdad? Y lo dividí en
10 conceptos que están ahí relacionados, que es dispositivo, válvula, modificar flujo, sistema de control, fuente de potencia, mecanismo de accionamiento, posición, elemento de cierre, accesorios y señal. Entonces, en esencia, esos son los conceptos. Aquí tenemos a un lado la imagen de una válvula de control, digamos, pues más o menos típica. La parte de abajo es propiamente lo que sería el cuerpo de la válvula. La parte superior sería el actuador. Lo que aquí se refiere a fuente de potencia que modifica el flujo, pues sería el actuador que va acoplado a través de una flecha a los internos de la válvula para abrir o cerrar la válvula propiamente, ¿verdad? Entonces, dice que es un dispositivo accionado por una fuente de potencia. En este caso sería, este es un actuador neumático operado por aire, es un actuador tipo pistón. Entonces, con aire lo que se va a conseguir es que la válvula abra o cierre, ¿verdad? Y consiste en una válvula conectada a un mecanismo actuador. Aquí está la válvula, este es el mecanismo actuador, incluyendo todos sus accesorios. Todo lo que vemos aquí alrededor, que parece pues arbolito ahí, con varias cosas alrededor, pues son los accesorios que lleva. Este de aquí es el posicionador, ese es el filtro regulador, lo que disminuye la presión del cabezal principal de aire para poderlo suministrar regulado al actuador, que tiene una presión máxima que puede soportar. Y algunos dispositivos, estos que vemos aquí son, les llaman amplificadores de caudal, que sirven para aumentar la velocidad de respuesta del actuador, ¿no? Para llenar rápidamente el pistón. Entonces, esa es la definición. Luego, la siguiente parte dice que esta válvula conectada al actuador es capaz de cambiar la posición de un elemento de cierre. El elemento de cierre es lo que va internamente, lo que permite o no el paso del flujo internamente en la válvula, en respuesta a una señal proveniente de un sistema de control. Entonces, esta válvula por sí sola pues no hace nada. Como lo mencionamos en el ejemplo del control del nivel del tanque, pues está asociado a un lazo de control. Necesita que el controlador le mande una señal, en este caso sería una señal eléctrica, que le llegaría al posicionador para abrir o cerrar a una posición que el sistema de control necesita. Entonces, eso es lo que involucra la definición. Y bueno, de aquí está el tema de que son los conceptos básicos. Serían los conceptos básicos de la definición, ¿verdad? Que es un dispositivo, es una válvula, que ¿qué es lo que puede hacer la válvula? Modificar el flujo. ¿A partir de qué? Pues de la señal que el sistema de control le manda, usando la fuente de potencia, que es el actuador, para poder modificar la posición de ¿qué? El elemento de cierre, que es la parte interna de la válvula. Obviamente, pues puede llevar una serie de accesorios. Entonces, aquí yo hice un pequeño diagrama explicando esto que acabo de decir básicamente, ¿no? Que la válvula de control es un dispositivo que es capaz de modificar el flujo en un sistema de control. Y también el dispositivo es accionado por una potencia, en este caso pues el actuador, que puede ser los normales que sean neumáticos, pueden ser eléctricos o inclusive hidráulicos, a través de un mecanismo de accionamiento, que en este caso sería el actuador. Y este actuador puede llevar varios accesorios. Este dispositivo, que es la válvula de control, consiste en una válvula conectada al actuador y, como ya mencionamos, que es capaz de modificar la posición del elemento de cierre, que es la parte interna. Entonces, esto es bien importante hacerlo porque cuando estamos en un curso de capacitación explicándole a alguien lo que es la válvula de control, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los conceptos básicos. Si se dan cuenta, aquí hablamos de temas fundamentalmente de dos tipos: de flujo de fluidos y dinámica y control de procesos, ¿verdad? Cosas muy básicas, pero que vienen de esa área. En la industria normalmente hay muchísima gente que no necesariamente viene de área de ingeniería química, ingeniería mecánica. Viene mucha gente de la parte de eléctrica, de electrónica, y no necesariamente conocen estos conceptos. Y entonces ahí es donde se generan muchas problemáticas a la hora de operar, dar mantenimiento, comprar los equipos que son las válvulas de control. Bueno, nada más ahí, como mencionaba, el elemento de cierre, que es una de las partes fundamentales de lo que es la válvula de control. Bueno, aquí está internamente lo que estaría dentro de la válvula. Esto que está al centro dice tapón. Este es el vástago de la válvula. La parte azul es el orificio por el que escapa el fluido. El fluido entraría por aquí. Si el tapón está arriba, pues escaparía por este punto y saldría, ¿verdad? Entonces, el elemento de cierre del que habla la definición de la ISA
o la IEC sería el ensamble de tapón y vástago. Este es el orificio, entonces todo se basa en tapar o destapar este orificio. Así es como se logra hacer el control del flujo que pasa a través de la válvula. Una cosa que es importante, bueno, yo hablaba de que principalmente he trabajado con la marca Fisher Controls, he trabajado con algunas otras marcas, pero es importante conocer, digo, quizás no todos lo sepan, pero bueno, hay diferentes marcas y algunas que son muy, muy importantes, ¿verdad? Entonces, todos los años la revista Control Magazine hace un ranking de diferentes elementos que tienen que ver con control e instrumentación, entre ellos el tema de las válvulas de control, que son los elementos de control final, que es como se le conoce comúnmente a la válvula. De todo el lazo de control, la válvula es la que al final, como decía, es la que modifica la variable y por lo tanto se le denomina elemento de control final. Entonces, ahí de acuerdo a este ranking que hace la revista, la primer marca pues, es Fisher Controls, es la que tiene un porcentaje muy alto del mercado. Bueno, este ranking se hace con base en los usuarios de válvulas de control que están asociados a esta revista Control Magazine, ¿verdad? Entonces, el primer fabricante que ellos consideran que es el más importante es Fisher, luego sigue Mason-Neyland. Estas dos marcas son muy, muy antiguas, vienen de más o menos de principios del siglo. De hecho, Fisher se constituyó en 1888 y Mason-Neyland más o menos por ahí. Luego, la tercera marca es Valtec. Bueno, aquí cometí un error. Esta es Samsung. Es la marca Samsung, que es alemana. Y la quinta marca, que es Niles, esta marca es finlandesa, ¿verdad? Entonces, son algunas de las marcas más importantes de válvulas de control. También otra cosa que es importante, esas válvulas que puse aquí todas son tipo globo, que es uno de los tipos de válvulas que más se usan, o es el más usado de todos los tipos de válvulas de control. Entonces, nada más para darle contexto a lo que son las marcas de válvulas, que yo mencionaba el tema de Fisher, bueno, pues aquí están diferentes marcas que se pueden utilizar, ¿no? Nada más para clarificar también, estamos hablando del tema de las válvulas, que ya decíamos que es como una especie de puerta que permite o no el paso. Nada más es importante clarificar que las válvulas son de diferente tipo, ¿verdad? Hay válvulas manuales, como las que tenemos en casa, con la que abrimos el agua de la tarja, por ejemplo, ¿verdad? Hay válvulas automáticas. ¿Cuáles son las automáticas? Pues son válvulas manuales que se les agrega un actuador, un dispositivo que a través de aire o electricidad lo obligamos a que abra o cierre de manera automática. Los reguladores de presión, como el dibujo que está aquí, pues son como los que tenemos en nuestros tanques estacionarios. Ahí llega el gas a una presión alta o viene del cabezal de gas natural, por ejemplo, y se tiene que hacer una reducción de presión para que la combustión sea adecuada en nuestra estufa o en el calentador de agua, ¿verdad? Entonces, estos reguladores son válvulas, una especie de válvula de control, es como un lazo de control en sí mismo. Él solito es un lazo de control de presión, él solita regula su presión, ¿verdad? A través de un mecanismo interno que tiene de partes mecánicas que le permite mantener la presión constante, ¿no? Y están lo que son las válvulas de control, que son las que estaba mostrando hace un momento, ¿verdad? Aquí es importante señalar el tema de la gran diferencia, que son dos tipos de válvulas. En toda la industria de proceso está llena de válvulas, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos tipos. Hay válvulas de seguridad, hay válvulas también para manejo de sólidos, hay muchos tipos de válvulas. Pero en la industria de proceso, digamos que podríamos clasificarlas como las que son para corte o cierre, o sea, que simplemente lo que hacen es permitir o no el paso de un fluido, que sería el caso de esas, pero se operan manualmente. Pero también hay válvulas de control que son modulantes. ¿Qué quiere decir que sea modulante? Quiere decir que yo la ubico en un porcentaje de apertura y va a ser una modificación del flujo de una manera predecible, ¿verdad? De hecho, ellos la prueban en laboratorios de flujo para ver que a cada porcentaje de apertura la válvula modifique el flujo de una manera que se puede reproducir si las condiciones de proceso son las mismas. Y las válvulas de corte no, las válvulas simplemente lo que hacen es probarse que realmente sellen, ¿verdad? O sea, que no permitan el paso de flujo. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que se encuentran, ¿no? Las válvulas manuales, que son on-off, todo o nada, a veces se les llama, y las que son modulantes o de control, que permiten una variación del flujo y están diseñadas y probadas para variar el flujo de una manera reproducible, ¿no? Entonces, aquí están las válvulas de control.
Estas son unas válvulas de control de tamaño grande que son accionadas por un actuador de yugo escocés, se llaman. Estos actuadores son para torques muy, muy grandes, para válvulas muy grandes y normalmente para líneas de transmisión de gas, ¿verdad? Es en lo que se utilizan. Pero bueno, es importante aquí señalar esta diferencia importante entre las válvulas, ¿no? Para saber que cuando nosotros estamos hablando de válvulas de control, estamos hablando específicamente de válvulas de control del tipo modulante. Y bueno, en cuanto a control de procesos, bueno, también hay una serie de conceptos básicos que tienen que ver con el lazo de control y viene a lo mismo, ¿verdad? Nosotros a lo mejor que venimos de ingeniería química, pues todos llevamos esa materia de dinámica y control de proceso. Normalmente mucha gente en la industria pues sí lo conoce, pero no siempre, ¿verdad? Hay gente que de mantenimiento, por ejemplo, mecánico pasa a mantenimiento de instrumentación y no necesariamente tienen esos conceptos básicos. Entonces siempre es muy, muy importante saber qué conceptos son esos, los que yo tengo que explicarle cuando le tengo que dar una capacitación. Esa es la finalidad de hacer este análisis de los conceptos que se requieren, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esencia es lo que es un lazo de control, ¿no? La finalidad, de variable manipulada, variable controlada, algunos ejemplos de las variables que se pueden controlar. Y bueno, más que nada es esa parte. Bueno, entonces ya cuando yo me puse a hacer el análisis de qué se necesitaba, porque de hecho así fue la situación, ya una vez que yo me vi en la necesidad de tratar de dar los cursos y hacerlo de una manera, digamos que, pues organizada, pensando en que la mayoría de la gente no necesariamente maneja estos conceptos, ¿verdad? O sea, mucha gente no los maneja. Entonces, por lo que les explico, porque vienen de diferentes áreas. Entonces, pues yo me ponía a explicar de cosas que quizá ellos no conocían. Entonces, el entendimiento que se lograba, pues no era el adecuado, ¿no? Entonces, de ahí viene todo este trabajo que estoy realizando, ¿no? Entonces, algunos principios o ecuaciones básicas que se necesitan pues, explicar, pues es la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli, el principio de continuidad y el principio de Pascal. Son algunos ejemplos de las cosas que yo identifiqué como que lo básico de lo básico que tenían que entender, obviamente al nivel que requieran las personas, ¿verdad? No siempre son ingenieros, hay veces son técnicos o hay veces son mecánicos que subieron a posiciones pues diferentes posiciones que están relacionadas con el tema de las válvulas de control, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los conceptos básicos de flujo de fluidos, pues yo me puse a analizar esa parte, qué es lo que yo tendría que explicar para hacerlo de manera adecuada, que va a depender el nivel al que se vayan a dar los cursos, ¿verdad? Porque puede ser gente de mantenimiento, como lo que les platico, que normalmente es gente que pues no tiene tanta formación, muchas veces vienen de áreas no necesariamente relacionadas con el tema, pero hay veces que son ingenieros que van a hacer la selección de las válvulas de control. Entonces, cuando se tienen que meter a entender los conceptos básicos, ellos sí, porque ellos van a ser los responsables de la selección, pues sí tienen que conocer todos estos conceptos a detalle. Y solamente de estos yo identifiqué 40 conceptos básicos, que son los que estoy aquí reportando, que se tienen que conocer para poder comprender de manera adecuada una explicación de lo que es una válvula de control y cuáles son los criterios de selección de la misma, ¿verdad? Entonces, solo es un ejemplo de todos los conceptos que pueden estar requiriendo ellos. Y ya de lo que soy específicamente el tema de válvulas de control, pues son muchísimos más, ¿verdad? O sea, y esto es como la selección básica que yo hice. 63 conceptos básicos que se requieren para entenderlo, ¿verdad? Ajá, ese es del análisis que... Bueno, yo como hice este análisis, fundamentalmente lo que hice fue, yo con base en mi experiencia, tenía que leer documentos que estaban relacionados con las válvulas de control y yo ir determinando cuáles eran los conceptos básicos para entender la mayoría de los documentos que explican ciertas características de las válvulas de control. Ajá, es un poco, esa fue el criterio que yo seguí, que es lo que yo necesitaba saber independientemente del área de formación que una persona tuviera. A manera de ejemplo, por ejemplo, vamos a revisar lo que es un trim balanceado, los tipos de internos. En una de las diapositivas anteriores, en esta, por ejemplo, está explicando que el fluido pues pasa por la parte inferior del cuerpo de la válvula y escapa por la parte superior en este caso, ¿no? Aquí está, esta parte azul es lo que se llama asiento,
Este es el tapón, entonces el tapón tiende a obstruir el flujo que pasa a través del asiento. Ajá. A estos elementos que están compuestos por el asiento, el tapón, este vástago que va unido al tapón, lo que está en rojo se le conoce como caja o jaula. A estos tres elementos se le conoce como los internos de la válvula, o en inglés le llaman trim. Este es el trim de la válvula, ¿verdad? Y todos adentro de estas válvulas pues, llevan su trim. ¿Qué es lo que hace la magia? Es lo que permite la variación del flujo de una manera reproducible a través de la válvula. Entonces, este trim hay de diferentes tipos. Pero bueno, yo nada más a manera de ejemplo puse el caso del trim balanceado y desbalanceado. En este modelo de válvula es una válvula de globos, el modelo ES de Fisher, y el tapón es completamente sólido. Cuando llega el fluido con la presión a la que llega a los internos, entonces choca con el tapón directamente. El actuador tiene que emplear, oponerse al total de la presión que le está llegando, la presión que llega del lado de alta, por decirlo así. Cuando manda a cerrar la válvula, el actuador tiene que oponerse completamente a esta presión. Cuando empieza a abrir, bueno, pues ya la presión pasa al lado de baja y inunda toda la cámara superior también, lo que permite que se igualen las presiones y ya la fuerza que se requiera es menor, ¿verdad? Aquí está ilustrado cómo pasa. Pero a este tipo de tapón que es totalmente sólido, se le conoce que los internos son desbalanceados. ¿Por qué desbalanceados? Porque hay otros que no son totalmente sólidos, sino que llevan una serie de orificios al interior del tapón, ¿verdad? Y entonces estos orificios, cuando la válvula está cerrada, la presión que está arriba y abajo se iguala a través de estos orificios, con lo cual queda prácticamente nulificada el efecto de la presión en el tapón. Entonces a eso se le llama que el trim es balanceado, porque tiene estos puertos o orificios de balanceo. La presión es la misma arriba y abajo, cuando no importa la posición en la que se encuentre la válvula. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando la válvula quiera cerrar, pues la fuerza a la que se tiene que oponer pues es menor, porque se balancea parte o se nulifica parte de los esfuerzos que actúan sobre el tapón de la válvula. Y normalmente esta válvula va a requerir actuadores menos fuertes o de menor tamaño, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es una de las diferencias, ¿no? De todos estos conceptos que estamos mencionando aquí, es lo que es un trim balanceado y lo que es un trim desbalanceado, ¿verdad? Y normalmente este tipo de trim desbalanceado se utiliza en tamaños pequeños, normalmente pues 2, 3 pulgadas máximo, aunque sí llega a ver hasta de 6, lo normal es que se utilicen diámetros pequeños, porque conforme se va incrementando el tamaño del tapón, del orificio por el que escapa, pues el desbalance de fuerzas es muy grande y se requieren actuadores muy, muy grandes. Entonces ya cuando las válvulas superan cierto tamaño, normalmente van a ser internos balanceados para balancear el efecto de la presión del fluido y que eso haga que los actuadores que se requieran sean más pequeños. Entonces ya en válvulas de tamaño grande, digamos que mayores a 6 pulgadas, 8 pulgadas, siempre van a ser trim balanceado. Entonces un ejemplo de todos los conceptos que estamos hablando de 63 conceptos básicos, pues este sería uno de ellos, ¿verdad? Es importante saber esas diferencias porque inclusive la manera que entra el fluido a través del cuerpo es diferente. Cuando son trines balanceados, entra por la parte superior y escapa por la parte inferior del cuerpo. Aquí en esta imagen de aquí se ve claramente, déjenme regresar tantito. En esta se ve que esta es la parte baja del cuerpo y esta es la parte alta del cuerpo. Este es el modelo ES de Fisher. Y el fluido cuando es desbalanceado entra por la parte inferior y escapa por la parte superior. Pero si fuera un trim balanceado, tendría que entrar por la parte superior y escapar por la parte inferior. Inclusive por fines de mantenimiento se debe de saber que la dirección de flujo es específica al tipo de internos. No importa, no es que la pongo como quiera, ¿verdad? Entonces, en una cuestión tan básica de mantenimiento, pues se tiene que saber eso. Entonces, de ahí la importancia de que todas las personas involucradas en esto de las válvulas de control manejen estos conceptos. Y bueno, este es solo un ejemplo de esos conceptos, ¿verdad? Luego,
Bueno, entonces ahí pues hay mucha serie de conceptos relacionados con las válvulas de control, pero bueno, ahorita solo voy a mencionar algunos de los criterios de selección que se utilizan para la válvula y enfocarme en uno de ellos que está relacionado con el caso de estudio que analicé. Algunos criterios de selección pues tienen que ver con la capacidad o diámetro del puerto. ¿Qué es el diámetro del puerto? Pues la distancia que hay de aquí a acá. Este orificio, que lo que está iluminado en azul aquí, es por donde escapa el fluido, y el diámetro de este asiento es lo que se conoce como puerto. Es el área a través de la cual escapa realmente el fluido. Ajá. Entonces, ¿de qué diámetro de puerto? Así se le llama puerto a esa área, digamos. Debe de ser, que es determinar la capacidad de la válvula, es uno de los criterios básicos. La clase ANSI del cuerpo tiene que ver con la robustez del cuerpo. Hay diferentes clases, las 150, 300, 600 y así, y tiene que ver con las condiciones de presión y temperatura máximas a las que va a estar expuesta. Entre sean más altas, pues la clase ANSI va a ir cada vez creciendo. Entonces, otro de los criterios, uno, el básico, pues es qué capacidad requiere mi válvula, ¿verdad? El segundo, por seguridad, el recipiente que contiene los internos, pues tiene que ser suficientemente robusto para soportar las presiones y temperaturas máximas. La otra cosa que hablábamos era de las válvulas de corte, es que se utilizan exclusivamente para no permitir el paso del fluido o permitirlo. Su característica fundamental es la clase de sello, o sea, que sellen herméticamente. Las válvulas de control no son herméticas necesariamente, la mayoría no lo son. Entonces, tienen diferentes clases de sello y cada una tiene, pues, diferentes elementos en sus internos para conseguirlo. Entonces, otra característica que se suele seleccionar, ¿verdad? La característica tiene que ver con la manera que controlan el flujo. Algunas empiezan a inicialmente dejar pasar muy poquito flujo, y conforme va pasando la apertura de la válvula, pues va dejando pasar más rápidamente. Hay otras que desde los primeros porcentajes de apertura de la válvula, pues ya está dejando pasar una gran cantidad de flujo. Eso es lo que se conoce como característica de control. Y hay diferentes, entonces es otro criterio de selección. La empaquetadura son estos elementos que están aquí, estos. Esta parte, como esto es un recipiente sujeto a presión, y el vástago está conectado al exterior, pues se le pone una serie de empaques aquí para que no escape el fluido. Entonces esos empaques pues también se tienen que seleccionar de acuerdo a ciertos criterios para que soporten las condiciones de presión y temperatura. Y la caída de presión también, la diferencial de presión que hay entre la entrada y la salida de la válvula, pues también es todos los criterios que se deben de seleccionar. No todos los tipos de internos soportan la misma diferencial de presión. Cuando las diferenciales de presión son muy grandes, puede ser que los tapones lleguen a doblarse. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando son diferenciales muy grandes, ya no se utilizan tampoco los internos desbalanceados, porque el área de desbalance a la que está sujeta los internos por el efecto de la presión, pues es mucho mayor en ese caso que los internos balanceados. Entonces, ahí está otro de los criterios. Cada tipo de válvula tiene una diferencial de presión máxima que puede soportar dependiendo del tipo de internos y diseño que tenga, y eso pues también tiene que seleccionarse. Esos son algunos ejemplos. Yo solo voy a poner como ejemplo el caso de la capacidad diámetro de puerto, ¿verdad? Entonces, la capacidad o diámetro de puerto. Bueno, a través de la ecuación de Bernoulli se puede deducir para un líquido que viaja a través de los internos de la válvula, la siguiente expresión. Ajá. Dice que el flujo en galones por minuto es igual al producto de CV. CV es un coeficiente de capacidad, ajá, que se determina para las válvulas. De hecho, en este arreglo de flujo, ajá, es donde se hacen las pruebas en algo así como esto. Se pone una válvula de control que está modulando o variando la cantidad de flujo que pasa a través de esta tubería, se pone un medidor de flujo y se mide antes y después de la válvula en cuestión, la que yo estoy probando, las presiones, ¿verdad? Que tienen que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace qué debe de ocurrir para que pase más o menos flujo a través de la válvula? Pues que hay una diferencial de presión. La diferencial de presión en este caso es la fuerza motriz que hace pasar el fluido. Entonces, el flujo, digamos que es directamente proporcional al coeficiente de capacidad, que de aquí mismo se obtiene, la diferencial de presión, que sería la presión antes
y después de la válvula, y dividido esto entre la gravedad específica. Esto es aplicable para líquidos, ¿verdad? Y tiene una serie de restricciones, obviamente. No, para la deducción, pues se tuvieron que hacer muchas simplificaciones que, bueno, en su momento se pueden explicar, ¿verdad? Pero lo importante es que yo puedo de ahí despejar lo que es el CV, que es el coeficiente de capacidad. Ajá. Y yo conociendo el flujo que pasa a través de la válvula, ajá, la gravedad específica y la diferencial de presión que hay a través de esta, pues puedo calcular este coeficiente de capacidad. Entonces, ya lo que hace el fabricante es hacer esta prueba con diferentes porcentajes de apertura. La válvula la van abriendo poco a poco, 10, 20, 30, 40, hasta el 100%. Y ya con eso van graficando o obteniendo los valores de CV. Este CV, físicamente, si la caída de presión a través de la válvula fuera fija en 1 libra, lo que quiere decir es el flujo en galones por minuto que pasan a través de la válvula, pero solamente en ese caso, cuando la caída de presión es de 1 libra y hablando de un líquido pues, como el agua, ¿verdad? Con las características similares al agua. En el caso de estas, así es como lo reporta el fabricante. El fabricante ya lo que hace es generar gráficas. Por ejemplo, esto es una válvula, el modelo S, la desbalanceada que les mostraba, con una característica lineal, con flujo arriba. Estas son las cosas que tienen estos conceptos, lo que menciona aquí, es lo que uno debe saber, porque a la hora que yo voy a buscar seleccionar la válvula en los documentos del fabricante, pues tengo que saber qué es lo que me está diciendo, ¿no? Esos serían parte de los conceptos, los 63 conceptos que mencionaba hace rato. Por ejemplo, una de 1 pulgada, al 10% de apertura tiene un CV de 2.27 y al 100% tiene un CV de 20.1, ¿verdad? Eso tiene que ver con la capacidad, cuánto flujo puede pasar a través de la válvula. Porque no es definido, ¿verdad? El flujo que puede pasar a través de una válvula va a depender de las condiciones de presión, de diferencial de presión a las que esté sujeta, ¿verdad? Entonces ya una válvula de 2 pulgadas con un puerto que es el orificio por el que escapa el fluido de 58.67 milímetros, al 10% deja pasar 8.49 y al 100% 65.3, ¿no? Entonces esa es nada más para darnos una idea. Una válvula de 1 pulgada más o menos tiene un CV, una capacidad de 20.1, una de 1,5 más o menos de 30, por ahí anda, y una de 2 pulgadas anda por ahí de los 50, entre 50 y 60, ¿no? Entonces, es como se hace la selección por capacidad de una válvula de control. Y ya gráficamente, bueno, obviamente todo esto se hace ya a través de un software, ¿no? ¿Qué hace? Con la fórmula, calcula los coeficientes de capacidad, que en este caso, para un ejemplo, por ejemplo, pusieron 20.1, 52.6, hay 3 condiciones de proceso, la mínima, la normal y máxima, que aquí están indicadas. En la mínima manejaba 20.1, en la normal 52.6 y en la máxima 145. Y entonces lo que se busca es seleccionar una válvula, que opere en unos ciertos porcentajes de apertura, ni que esté completamente cerrada, ni que nunca llegue al 100%, porque el llegar al 100% quiere decir que ya no tiene capacidad de controlar, porque probablemente si el sistema de control le pide una mayor capacidad, pues ya no va a tener la capacidad de darle. Entonces hay dependiendo del estilo de válvula, hay diferentes tipos de válvulas. Las que hemos estado mencionando son tipo globo, pero hay otros tipos de válvulas como la bola, la mariposa, otro que se llama tapón excéntrico, y otras que le dicen bolas de puerto completo. Y dependiendo del tipo de válvula, hay unos rangos recomendados que tienen que ver con la ganancia que aporta ese tipo de válvula al lazo de control, y se han determinado que son los porcentajes óptimos para garantizar un control lo más lineal posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las válvulas de globo va de 15 a 85, es el rango recomendado. Bueno, entonces vamos rápidamente a pasar al caso uno de los casos de estudio que hice, que es una válvula de control de un gasoducto que está aquí cerca en Salamanca, Guanajuato, se llama Valtierrilla, y es una válvula que controla, a partir de ese punto va un gasoducto que va hasta la zona de Aguascalientes, y esta válvula controla la presión de ese gasoducto. Entonces, originalmente fue diseñada para manejar un flujo mínimo de 9.354 metros cúbicos por hora y un flujo máximo de 223.636 metros cúbicos por hora estándar.
Pero eso fue cuando la diseñaron. Ya en la actualidad se dieron cuenta de que los flujos, principalmente el flujo máximo, pues estaba muy lejos de lo que ellos por diseño habían determinado. En lugar de 223,000, eran 23,497 los metros cúbicos por hora que realmente pasaban, ¿no? También las condiciones de presión no eran las mismas. Ellos habían considerado 31 y la realidad eran 38. Entonces había varias condiciones que cambiaban, pero lo fundamental en este caso es que el flujo que ellos habían considerado pues no era el adecuado. Ese es el tipo de válvula, es una válvula de bola, de paso completo, muy usadas en estas líneas de distribución de gas, y esos son los porcentajes de apertura que por diseño ellos habían determinado. La válvula, pues según iba a estar operando por ahí de un 15% y en un máximo hasta el 70%. Si regresamos a la gráfica de los porcentajes para válvula de puerto completo, que dice que es del 20 al 70, es lo recomendable, pues estaba bien seleccionada la válvula. El problema es que la realidad era muy distinta. Ya con los datos de proceso, la válvula no operaba más allá. Aquí, de acuerdo a los cálculos, estaba por ahí del 20 y algo % de apertura, pero el cliente decía que la válvula nunca abría más allá del 17%. ¿Y qué problemática tenía? La problemática que tenía era que la válvula, en cierto momento, es una estación de regulación que está pues en una local, está lejana, no hay personal ahí, no hay gente trabajando ahí. Está conectado a un sistema SCADA y se monitorea desde la ciudad de León. La gente de operación y de mantenimiento está en la ciudad de León. Entonces la válvula en ocasiones, cuando los porcentajes o el flujo bajaba mucho, la válvula empezaba a oscilar. Y esa oscilación en ocasiones hacía que se cerrara completamente. Y como esa es la línea de gas que alimenta toda la industria de este lado de León, Aguascalientes, pues obviamente la presión del gasoducto empezaba a disminuir y ellos rápidamente tenían que viajar desde León, que está a 80 kilómetros de Salamanca, para poder pasar a manual el control y habilitar un bypass y por ahí empezar a controlar mientras recuperaban el control de la válvula. Entonces, la problemática tenía que ver con esta cuestión de que una válvula sobredimensionada lo que tiene realmente es que genera unas ganancias muy altas y se vuelve oscilante y muy difícil de controlar. Entonces, el problema que tenían era un sobredimensionamiento muy grande. La válvula instalada en ese momento era una válvula de 8 pulgadas. Este es el arreglo que nosotros en la compañía se propuso para poder solventar el problema. Aquí está el cabezal, que la línea era de 16 pulgadas, la línea principal, y tenía un bypass la válvula. Sobre el bypass se propuso instalar una nueva válvula de 4 pulgadas con un puerto, la parte interna, de solo 2,716 de pulgada. O sea, de pasar de 8 a prácticamente 2 pulgadas, pues es una diferencia abismal. Pero eso se tuvo que hacer para que la válvula operara en los porcentajes de apertura adecuados. ¿Qué es lo que nos daba eso? Que generaba unas ganancias específicas en el lazo, adecuadas para que el control fuera lo más lineal posible y evitar en todo momento las oscilaciones que podían ocasionar que se cerrara la válvula. Esta ya es la válvula que se instaló, es una válvula de 4 pulgadas con puerto de 2,7 octavos y ya la válvula estaba entre un 20 y un 60% de apertura. Y ya, bueno, ya con eso, pues la válvula, antes el control del proceso iba ahí súper oscilante todo el tiempo. En muchas ocasiones luego se cerraba la válvula, y ya cuando se instaló esta nueva válvula, que simplemente era darle la capacidad adecuada a las condiciones actuales que ellos tenían de flujo, pues ya era una línea recta la presión de la línea. Ellos bajaban la presión como bueno, aquí vienen las condiciones de proceso. Ellos bajaban la presión de entrada, estaba más o menos en 60 kilogramos por centímetro cuadrado, y lo tenían que bajar a 38 kilogramos, ¿verdad? Y entonces, bueno, este es un ejemplo muy simple de la importancia de conocer los conceptos básicos que tienen que ver con las válvulas de control. Pues era un tema de capacidad, pero pensando en los flujos reales que ellos iban a tener, ¿verdad? No en los flujos que ellos imaginaban. Las válvulas pues no pueden operar en cualquier rango de apertura, ¿no? O sea, ya normalmente se piensa que ya una válvula de globo menos del 10% puede llegar a batallarle dependiendo de la frecuencia de operación en esos rangos de apertura. Y bueno, ya nada más para finalizar rápidamente esto, la estrategia didáctica que yo sugiero y que en la que estoy trabajando, de hecho, es en el tema de hacer una parte expositiva
hacer una parte práctica donde la gente pueda pues vivir esos conceptos que yo explique, porque es una parte fundamental, pero mucho también de ponerlo todo en un contexto histórico, principalmente los conceptos, que vengan de dónde vienen, quién los creó, y eso les permite una mejor comprensión de los temas. Y ya en este tema, como en esta cuestión que es muy práctica, por esencial el tema de las válvulas de control, pues mucho el uso de demos para explicarles en qué consisten estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues es de una manera muy breve de lo que estuve trabajando y explicando en el trabajo que estoy proponiendo para poder titularme. De mi parte, pues sería todo. No sé qué dudas les pueda generar lo que acabo de explicar. Pues muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Es muy interesante y se nota la experiencia que tienes en este campo. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, pueden hacerlo mediante el chat o pueden levantar la mano o simplemente abriendo su audio, pues, por favor, si alguien quiere participar. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctor Fausto. Bueno, Jesús, muchas gracias por tu exposición, por darte el tiempo de compartir nuestra experiencia y tu conocimiento, porque siempre este tipo de cosas donde uno, la parte teórica la ve en la escuela, en la carrera, y ya se ve bien aplicada aquí en esta parte de las plantas y en tu experiencia en general. Yo considero que es muy integrador en ese sentido. Bueno, la primera observación que yo te haría, Jesús, es convencionalmente cuando uno presenta algún trabajo de titulación o de examen profesional, siempre la presentación se divide en distintas secciones. Mi sugerencia es que tu presentación la dividas en las secciones tal y como lo hiciste en tu trabajo escrito. Es decir, resumen, objetivos, hipótesis, introducción y de hecho dividiste en capítulos, unos capítulos de conceptos básicos y luego tu estudio de caso. Exacto, entonces, sí. Esa sería mi primera sugerencia, que hagas tu presentación con la misma estructura de tu documento. También otro detallito que también te sugiero que hagas es que pongas numeración en las diapositivas, porque de esa manera pues, nos ayuda a segmentar tu exposición y hacerte observaciones más particulares, ¿no? En ese sentido. Ok, sí, claro que sí. Sí, bueno, ya revisando tu documento, al rato te lo envío. En realidad son errores de dedo y uno que otro error ortográfico, ahí los marqué. Entonces, ok, muchas gracias. Sí, cuestiones de subíndices, de índices y tal, nada más en ese sentido. Ok, perfecto. Sí, bueno, adicionalmente, nos habías comentado tu estudio de caso en el que tienes una válvula que está sobredimensionada, ¿verdad? Este es el caso que presenté ahorita, sí. Y en la tesis, bueno, en el trabajo que hice, está ese caso y el otro que presenta cavitación. Exactamente. Bueno, con respecto al primer caso, este efecto oscilatorio de la variable de entrada y la variable de salida, ¿se podría decir que se debe a la resolución que tiene la válvula a ser demasiado grande, sobredimensionada? ¿A la resolución que tiene para abrir o cerrar la compuerta se genera ese efecto oscilatorio entre el input y el output? Sí, definitivamente. O sea, si la válvula, por ejemplo, hay algunas aplicaciones en la industria papelera, hay una válvula que se llama válvula de peso base que puede regular a porcentajes muy pequeños, a 0.0001. Entonces, aunque la válvula estuviera muy sobredimensionada, pues podría llegar a ser unas variaciones muy, muy pequeñas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en ese caso se utilizan actuadores eléctricos para lograr esa resolución tan grande. Pero en esas válvulas que normalmente el usuario es, pues lo mínimo es un 1%, si mi 3% ya está dando casi mi flujo máximo, pues no va a poder lograr hacer eso. Y sí, efectivamente, pues tiene que ver con la resolución, hasta qué nivel puede llegar en una válvula de control en específico. Ok. Sí, adicionalmente a eso, uno de los criterios de selección es la caída de presión, ¿verdad? Sí, exacto, sí, de los que yo puse como ejemplo. Hay muchos, pero sí, claro. ¿verdad? Sí, y especificaste para fluidos newtonianos. En tu experiencia, Jesús, en todo tu camino de expertise, ¿te has topado en casos en el que se tenga que calcular caídas de presión, pero para fluidos no newtonianos?
Sí, sí, la verdad es que sí, sí nos ha tocado algunos casos, por ejemplo, la industria minera. En la industria minera hay muchos casos de que se utilizan muchos slurries. Ajá. Ahí sí, de hecho sí es una problemática y la mayoría, la realidad es que se hace con base en la experiencia, porque los cálculos no coinciden con lo que, digo, a mí me tocó, hay una minera ahí cerca de Torreón que se llama Química del Rey, y utilizan un slurry y la válvula, pues de acuerdo a los datos que ellos enviaron, si la calculábamos como si fuera un líquido común y corriente, pues nos mandaba un diámetro de 1 pulgada, la instalamos y la válvula duró media hora instalada y se tapó instantáneamente. No coincidían lo que nosotros calculábamos contra la válvula. Al final se quedó una válvula de 3 pulgadas instalada y funcionó muy bien. Pero la realidad es que sí es una problemática. Cuando ya salimos de los fluidos estándar que manejamos, hacer los cálculos que coincidan con lo que uno ve en la realidad es complejo y ahí sí se tendría que hacer un análisis muy detallado de qué es lo que no permite hacer el cálculo, ¿verdad? Sí. Pero sí es algo que ocurre mucho. Sí, la verdad es que sí es algo que mucho en la minería. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, ya por último, para dar chance a que los demás pregunten, el fenómeno de la cavitación, de acuerdo a lo que tú has experimentado en tu carrera profesional, ¿en qué tipo de fluidos se da más comúnmente? Bueno, en mi caso, fundamentalmente es en el agua. O sea, digamos, el 90% de los casos es en agua. Ajá, sí. Sí, es casi la mayoría, mucho en aplicaciones, por ejemplo, de vapor, que se maneja condensado después de que hizo su transferencia de calor y después que cae a presiones muy bajas, pues se tiende a formar burbujas, ¿verdad? Y lo que produce al final la cavitación. Sí es mucho ese caso y también, bueno, fundamentalmente es en el agua, ¿no? O sea, sí hay muchos casos en los que me ha tocado, pero fundamentalmente es el agua en donde casi digo el 90% de los casos en los que me ha tocado y mucho en las plantas de generación, por ejemplo. Ajá, que es con la producción de vapor, mucho es ese caso que ya después de cierto punto descargan a presiones muy bajas o inclusive vacío. Y en muchos otros casos, como en el que yo explico de la torre de enfriamiento, que no necesariamente el agua ni siquiera está muy caliente, ¿no? Sino que tiene que ver con que descargan prácticamente la atmósfera, no es una caída de presión muy grande, pero ya cuando descargan prácticamente la atmósfera, pues esa caída genera la revaporización y la cavitación que se genera, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, Jesús, pues nuevamente muchas gracias por compartirnos tus experiencias y serían todas mis preguntas. Gracias, doctor Fausto. Sí, gracias, Luis. Pues no sé si alguien más quiera participar. Sí, nada más un comentario acerca de los, Sí, adelante. perdón, buenos días, nada más. Yo he escuchado mucho de lo de los dispositivos hidroneumáticos en las válvulas. ¿Eso qué es, Jesús? ¿Me podrías ahondar un poquito en esta parte? Bueno, hidroneumáticos. Sí. ¿Como tipo de actuadores? Sí. Ok, bueno, hay algunos actuadores, cuando ya mucho en las líneas de distribución de gas, hay actuadores que les llaman de gas sobre aceite, ¿verdad? Como en esos lugares, ese tipo de válvulas están en lugares aislados, no están en las ciudades. De hecho, pues por normativas, pues lo preferible es que estén fuera de las ciudades, porque en caso de una fuga, pues se puede dar un problema muy grave, ¿no? Entonces, están en lugares aislados que muchas veces, pues no hay electricidad, no tienen aire de instrumentos y entonces utilizan el mismo gas para alimentar a los actuadores, ¿no? El problema del gas es que el gas pues muchas veces está sucio, es de mala calidad, a veces puede llegar inclusive a tener cierto nivel de acidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es utilizar un medio indirecto, como es un aceite, sobre el cual se aplica la presión del gas, y con eso se logra mover la válvula para que ese gas no entre en contacto directo con los internos del actuador, que puede llegar a dañarlos por la suciedad o todo lo que pueda tener. Entonces se utiliza este medio alternativo que es un aceite sobre el que actúa la presión del gas y ya con eso se consigue mover la válvula. Sí, entonces mucho en las líneas de distribución de gas
Los gasoductos, hay muchísimos actuadores de esos de la marca Betis, que es el fabricante, por ejemplo, de Emerson, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Esa duda la tenía así presente. Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias Por al mi parte doctor es todo. Edson. Ajá. Y bueno, ¿alguien más? Tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien quiere preguntar. Si no, pues voy a aprovechar para nuevamente felicitarte y darte las gracias por participar en nuestro seminario. Les recordamos que todos los viernes al mediodía tenemos este seminario, excepto en julio porque van a venir las vacaciones, pero fuera de eso, pues vamos a estar todavía 2 o 3 viernes más. Y Jesús, mencionas mucho la ecuación de Bernoulli. Sí. Y aquí hay algunos alumnos que incluso son de primeros semestres, entonces ellos no conocen esa ecuación. Yo te preguntaría, ¿esta ecuación es una ecuación de balance, es una ecuación de ajuste, o no sé, qué tipo de ecuación es esta y cómo se las describirías a los alumnos que apenas están iniciando en ingeniería? Bueno, ahí, de hecho, en una de las imágenes que puse al principio, que es esta que está aquí ahorita que estoy mostrando, es precisamente una imagen del libro de Daniel Bernoulli que hablaba sobre este tema de flujo de fluidos, y que fue pues la primera descripción que se hizo de tratar de entender cómo se comportaba un fluido a través de una tubería. Entonces, de hecho, es eso, ¿no? O sea, cómo yo puedo calcular o predecir qué diámetro tiene que ser la tubería, por ejemplo, ¿no? Qué presión tiene que enviar la bomba para garantizar que ese fluido llegue a un segundo punto. Como en este caso de los que hablaba de los gasoductos, o sea, los gasoductos recorren cientos de kilómetros, ¿no? Entonces, cuando yo lo que se hace es comprimirlo en un punto, ¿verdad? O sea, se ponen compresores para aumentar la presión del gas y hacerlo que viaje durante muchos cientos de kilómetros. Después de un cierto punto, la presión se pierde, o sea, se va perdiendo poco a poco por los efectos de la fricción y la viscosidad propiamente dicho, y entonces después de un punto se tiene que volver a poner otra estación de regulación de compresión para volver a aumentar la presión y hacerlo que nuevamente viaje, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Bernoulli lo que hace es describir el flujo a través de una tubería, ¿no? Se puede utilizar para muchos sistemas, ¿no? No únicamente la tubería. Pero en nuestro caso, como ingenieros químicos, es la parte básica, cómo fluye a través de una tubería un líquido. Entonces, aquí en la imagen lo que hace, y lo que es el principio de Bernoulli, es que el fluido, al pasar por una restricción, o sea, un aumento o disminución del diámetro, cambia la presión que está internamente. Entonces, aquí es la parte de lo mucho que se tiene que explicar por esto, ¿verdad? De que hay diferentes presiones, no es una sola presión, hay una presión dinámica dentro de la tubería que tiene que ver con la que se genera por el movimiento mismo del fluido, y hay una presión estática, que es la que genera, por ejemplo, en este caso la bomba, y que aunque el fluido no estuviera en movimiento, como quiera yo lo vería. Entonces, una de las cosas, o el principio básico de Bernoulli, lo que establece es que al aumentar la velocidad del fluido, disminuye la presión, que es lo que yo muestro aquí. En esta es una pequeña tubería donde hay una pequeña restricción, un orificio que impide el paso del fluido en la tubería. Entonces, para que pueda pasar a través de ese orificio, el fluido, pues tiene que aumentar de velocidad, que es lo que establece el principio de continuidad, para que lo que entra sea igual a lo que sale. Pues la única manera de que lo que pasa por un área muy grande después pase por un área muy pequeña, pues la única manera en que eso puede ocurrir es que aumente de velocidad. Aquí viaja lentamente y aquí viaja más rápido. Y ese efecto de la velocidad también se refleja como una presión. En este caso, la presión a la entrada está indicada por la altura de esta columna de un líquido, que eso fue una de las cosas que ellos descubrieron, que la altura de las columnas de líquidos, de hecho lo que hizo, y aquí en la imagen, es insertar tubos de vidrio en tuberías y relacionar directamente la altura de esas columnas con la presión que iba internamente dentro de la válvula. Entonces, las alturas que están mencionándose aquí son precisamente eso, es una indicación de la presión interna que hay en la válvula.
Y el principio es lo que establece. Si aumenta la velocidad, como se requiere en donde hay una restricción, va a tender a disminuir la presión. Entonces aquí va en un área muy grande, va lentamente, por decirlo así, tiene una presión alta. Cuando pasa por la restricción se acelera y la presión tiende a caer. Después, pues el área se vuelve a recuperar, va por la misma tubería y hay una cierta recuperación de la presión. Ajá. Pero parte de la energía se perdió. Al final, lo que es la ecuación de Bernoulli es un balance de energía entre dos puntos en una tubería aplicado en lo que nosotros normalmente vemos, ¿no? Y entonces la energía pues se debe conservar y después de pasar por la restricción debería recuperarse completamente la presión. Pero eso no ocurre porque hay pérdidas térmicas, ¿verdad? O sea, esa fricción que genera el mismo fluido porque tiene una viscosidad, pues ocasiona pérdidas de energía y es lo que yo veo reflejado como una caída permanente de la presión. Nada más como un dato anecdótico, de hecho hubo un tiempo en aquellos ayeres que estamos hablando de 1700 y algo, de que se midió la presión en personas a través de insertando pequeños tubitos en las venas y poder estimar si había una situación de alta presión en las personas. No se conocían otros métodos indirectos, entonces algún tiempo se hicieron unas cosas tan drásticas como eso. Y bueno, en esencia, pues eso sería lo que tiene que ver una manera muy rápida y simple de tratar de explicar lo que dice la ecuación de Bernoulli y lo que es el principio de Bernoulli. Bueno, pues ya nos pasamos un poquito, pero les agradecemos su presencia. Los esperamos la próxima semana. Le agradecemos nuevamente a Jesús y pues que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.